domiciliados y no domiciliados. ¿Sí? Por eso el gobierno también incluyó en el Estatuto Tributario un artículo 20 y 20-1 que se llama establecimientos permanentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había mucha persona que viajaba por el mundo y hacía negocios y en ningún lugar declaraba. Y entonces digo, no, ¿cómo así? Venga, yo le voy a crear un concepto que se llama de establecimiento permanente y es el de que ese le va a reemplazar el concepto de oficina, local, negocio, sede, mina, donde quiera que esté. Ahora bien, esa clasificación de las personas naturales en residentes y no residentes adquiere preponderante importancia. ¿En qué sentido? En que casi que ya para la legislación tributaria, oigan, casi, porque no del todo, casi no es importante ya si está obligado o no está obligado a llevar contabilidad, sino más bien le interesa si es residente o no es residente. Usted mira, ¿por qué, Gildardo? Le digo, ahora le explico por qué es importante el residente y por qué es importante el no residente. Primero que todo, miremos que aún siendo una persona residente, sea no obligado o sí obligado a llevar contabilidad, no obligado a llevar contabilidad o sí obligado a llevar contabilidad, pues sencillamente él me va a decir de dónde provienen sus ingresos, o de rentas de trabajo, que son salarios o viáticos, o honorarios o comisiones, de acuerdo con lo que dice el artículo 103, o si son rentas de capital, arrendamientos, dividendos, o si son o rendimientos financieros, o si son no laborales, es un comerciante, o es un transportador, o es un notario, ¿sí? O si vienen de pensiones, porque es una persona que ya trabaja un tiempo, o si vienen de una inversión que él tiene en una compañía y se dan dividendos y participaciones. Entonces, obligado o no obligado, como residente debo decirle de dónde vienen mis ingresos. Ahora, en el caso del no residente, entonces, entonces le dice, venga, aquí sí hagamos una aclaración. Si usted no está obligado a llevar contabilidad, entonces dígame, ¿dónde están sus inversiones de capital del exterior de portafolio? Y eso es lo que determina ya el artículo 18-1 del Estatuto Tributario, y eso es lo que usted ha oído mencionar como las famosas carteras colectivas en los bancos. O también las rentas percibidas directamente, pero sin establecimiento permanente. Porque el que sí está obligado a llevar contabilidad es el que tiene una inversión en un establecimiento permanente, porque el establecimiento permanente, le digo, debe llevar una contabilidad aparte para que usted me le informe a la persona cuánto le corresponde aquí del capital, de la inversión, de los ingresos, de los costos y de los gastos y demás. Y todo eso está regulado allá, como les decía ahora, en el artículo 20-1 y 20-2. Pero bien, nos quedamos con la pregunta y esperando la respuesta. Venga, ¿y por qué es tan importante el que yo le defina si él es residente o no es residente? Ya sé qué hace, si es obligado o no obligado, no hay problema por eso. Y ya sé que persona natural, obligada a llevar contabilidad, pues va a declarar en su formulario 110, ¿sí? Y no obligado también a llevar contabilidad, declarará también en el 210. Pero el no residente, entonces va a declarar ¿dónde? En el formulario 110. Pero venga, volvamos a los residentes y no residentes. Entonces miremos esa importancia del concepto residencia para efectos tributarios. Como le digo, importante que usted no se quede con lo primero que escuche. Como le decía ahora, no se quede con lo primero que escuche. Vaya, compare con la ley. Y siempre asegúrese de que eso sea lo que dice la reglamentación del Estado para lo que usted está emitiendo el concepto. Entonces, si no le queda claro lo del concepto de residencia, pues revises el artículo 10 acompañado del artículo 329. Entonces, ¿quién se considera residente, por ejemplo, para efectos fiscales hoy? Y entonces, si usted va al artículo 10, él le dice allá, yo puedo saber que la persona es residente porque permanece aquí de forma continua y discontinua un periodo superior a 183 días. Recordando que esos 183 días ya me los miden no en un mismo año grabable, sino en un año calendario. ¿Qué quiere decir eso? Que él me puede tomar un periodo entre junio de 2018 y junio de 2019, o septiembre del 2018 y septiembre del 2019. Le estoy diciendo para esta declaración, porque ahora podría estar corriendo de agosto del 2019 a agosto del 2020,
o de febrero del 2019 a febrero del 2020, o hasta marzo, porque pareció que la persona estuvo aquí, como comenzó lo del coronavirus, el hombre arrancó y se fue, y adiós. Entonces, otros llegaron. Entonces le dice, por permanencia continua y discontinua en el país por un periodo superior a 183 días, yo lo considero residente. También cuando lo considera residente, le dice, porque usted trabaja en el servicio diplomático, o sea, trabaja en un consulado o una embajada en Europa, en Rusia o en China o en cualquier parte, o en Japón, trabaja en un servicio diplomático o en un consulado o una embajada, y entonces usted es residente para efectos tributarios, ¿sí ven? No es que usted, porque trabaja en un consulado en Japón, ya se volvió japonés. No, señor. A pesar de que lleve a 3 años y supera los 183 días, el gobierno le dice, no, usted sigue siendo residente para efectos tributarios. Como también le dice, usted puede ser residente para efectos tributarios si es colombiano y durante el año grabable tiene estas situaciones. Una, que usted no ha definido su situación conyugal y usted está separado de su esposa y no le ha definido su situación conyugal y sus hijos menores, o sea, usted no se ha separado legalmente y sus hijos menores viven aquí. Usted le dice, para efectos tributarios, usted es residente, o sea, usted vive aquí, usted es de nosotros, ¿sí? Lo considero residente para efectos tributarios. Y ahora vemos qué efecto tiene eso. O porque también le dice, el 50% o más de sus ingresos está poseído aquí en Colombia, o usted lo devenga aquí en Colombia, o el 50% o más de sus activos están aquí en Colombia, usted los tiene aquí en Colombia, o el 50% o más de sus activos están administrados en Colombia, o sea, tienen una especie de delegación para que alguien influya sobre esa administración, y eso es básicamente lo que le pasa a quién, a Falcao, a James y demás, y los jugadores que están en el exterior. O también cuando usted puede ser residente, le dice, pues porque usted en un momento dado lo puede requerir la DIAN, porque ella lo puede hacer hoy, en un determinado momento viendo que no puede ver usted dónde es que tributa, y ve que usted entra y sale y no lo puede pillar, ¿sí? Entonces, ella lo que le dice es, venga, yo quiero saber usted en qué película trabaja, yo quiero verlo. Entonces, le manda un requerimiento tranquilamente y le puede decir, por presunción, nosotros juzgamos que usted es residente, porque eso lo puede hacer hoy la legislación tributaria. Y lo puede hacer la DIAN, perdón. ¿En virtud de qué? Del uso del artículo 869, raya 1, raya 2 y raya 3, que habla de qué? De lo que tiene que ver con el abuso en materia tributaria. ¿Y eso qué es? Pues nada menos que el abuso en materia tributaria es que por presunción la administración de impuestos hoy le puede recalificar un acto suyo y ese puede ser uno. Es decir, no, para nosotros usted es residente. Demuéstreme que usted no es residente y la carga de la prueba, ¿dónde está? En nosotros. Entonces, si usted no acredita su condición de residente, de no residente, entonces sencillamente le dice, usted es residente para efectos tributarios. Y dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Que me sea residente o no residente. Le digo, ya le voy a decir, porque eso tiene su connotación en el gravamen, en los impuestos. Y finalmente, yo también puedo ser un residente en Colombia para efectos tributarios, porque el gobierno me dice es que usted tiene residencia en un país que nosotros consideramos paraíso fiscal. Por ejemplo, un país que se va a mencionar mucho a partir del año entrante es Qatar, donde se va a hacer el mundial. Eso es un paraíso fiscal. Entonces dice, si usted vive allá, entonces usted es residente para efectos fiscales, porque usted tiene su residencia allá, en un paraíso fiscal. Y habrá otros, como las Islas Caimán y toda esa serie de estados que el gobierno ha considerado paraísos fiscales y que existe una reglamentación puntual para eso. Si usted quiere saber cuáles son los paraísos fiscales, no que entre al portal de la DIAN y averigua allí cuáles son, o buscar el decreto reglamentario respectivo. Ahora bien, vendría la pregunta. Venga, con esto me dicen que yo soy residente fiscal para efectos tributarios. ¿Y cuando yo no soy considerado residente para efectos fiscales o para efectos tributarios? Entonces me dice, si usted es un colombiano que cumple con cualquiera de los literales del numeral 3 y que cumple una de las siguientes condiciones. Entonces usted dice, venga, ya me puso dos variables. Le digo, sí, primero tengo que cumplir una.
que yo cumpla cualquiera de los literales del numeral 3. Por ejemplo, ¿cuál es el numeral 3? Que yo sea un colombiano, no haya definido mi situación conyugal de separación y mis hijos menores vivan en Colombia, que el 50% de mis ingresos activos estén poseídos o administrados en Colombia o generados en Colombia, que siendo requerido por la DIAN no acredite mi condición de residente y que tenga una residencia en el país considerado. Si cumple, me dice, si usted cumple cualquiera de las condiciones del literal 3 del anterior numeral, dice, literales del numeral 3, pero que cumple con una de las siguientes condiciones. ¿Cuáles? Entonces, cualquiera persona que esté aquí en esta situación, por eso la separé con verde allí, el 3, ser colombiano y estar en una de esas situaciones. Pero adicionalmente me dice que cumpla con una condición, o que el 50% o más de sus ingresos anuales tienen fuente en el país donde usted reside. Entonces ya usted sería no residente. O que el 50% o más de sus activos estén localizados en el país donde usted reside. Y ahí sería ¿qué? No residente. Óigame bien. Entonces, sí, usted puede tener, como dice el gobierno aquí, usted puede tener activos en el exterior, puede tener activos administrados, activos allá y acá, y puede tener ingresos allá y acá, y puede tener activos administrados allá y acá, ¿sí? Incluso puede estar en la situación de no haber definido su situación conyugal en cuanto a separación legal y sus hijos menores viven en Colombia. Aunque usted incurra en cualquiera de estas, pero si usted le logra demostrar al Estado que el 50% más de sus ingresos, a pesar de que usted genera aquí y allá, usted el 50% más de los ingresos que usted obtiene, los genera, por ejemplo, en el país donde usted reside, por ejemplo, Italia o Inglaterra o Francia. Entonces le dice, si el 50% más de sus ingresos están allá o los genera allá, usted no es residente para efectos fiscales. O también, porque dice una de las siguientes condiciones, o también que el 50% más de sus activos estén localizados en el país donde usted reside. Entonces, por ejemplo, si vive en Alemania o vive en Suiza y tiene activos allá y tiene activos aquí, genera ingresos allá y genera ingresos aquí, pero el 50% o más de sus activos están localizados en el país donde usted vive, en Alemania o en Rusia. Entonces le dice, usted no es residente para efectos fiscales. ¿Sí? Bueno, ahí ya la ubicación del residente y el no residente. Pero vamos a ver los efectos, vamos a ver las implicaciones. ¿Qué pasa con una persona natural o sucesión ilíquida que declaran residente? ¿Y qué pasa con una persona natural o sucesión ilíquida que declaran no residente? O sea, que usted define ya como residente. Entonces, mire, al residente le dicen, ¿qué le vamos a grabar? Entonces le dicen, si usted lo definen como residente para efectos fiscales, entonces usted le vamos a grabar todo lo que se gane aquí y lo que se gane afuera. Bien, todas las rentas y ganancias ocasionales que usted tenga aquí y todas las rentas y ganancias ocasionales que usted tenga afuera. Todo lo nacional y todo lo extranjero. Adicionalmente, también le vamos a grabar en el evento en que usted cumpla los topes todo el patrimonio que usted posee aquí y el patrimonio que usted posee afuera. Entonces usted lo debería sumar para efectos del impuesto de patrimonio. Pero si es residente, oye, si es residente, entonces le grabarían todo lo que se gana aquí y lo que se gana afuera. Esa gran masa se la van a grabar aquí. Obviamente, si usted ya pagó impuestos por allá sobre alguna cifra de alguno de los derechos que usted tiene, entonces aquí lo puede tomar como descuento tributario ese valor que pagó, sin superar el impuesto a cargo, de acuerdo con el artículo 259. Ahora, si usted lo que tiene afuera más lo que tiene aquí le pasa el tope para tener que declarar impuesto de patrimonio, pues señor, a usted lo van a gravar con impuesto de patrimonio por lo que tiene aquí y lo que tiene afuera. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué le grabarían entonces a una persona natural o sucesión ilíquida que sea no residente? Entonces dice, ya, si usted es no residente, entonces solamente le vamos a grabar lo que se gane aquí, en Colombia, y lo que tenga aquí, en Colombia. Es decir, solamente le grabamos las rentas de fuente nacional y el patrimonio poseído dentro del país.
En cambio, mire que al residente le graban todo. Lo que se gana aquí, renta ordinaria más ganancia ocasional, más lo que tiene aquí y posee afuera en territorio extranjero. Entonces, al colombiano o el residente, todo lo que gana aquí, lo que gana afuera. Todo lo que tiene aquí, lo que tiene afuera. Al no residente, solamente le grabamos lo que se gana aquí, en dinero, en rentas de fuente nacional, y también, perdón, el patrimonio que posee solamente aquí dentro del país. El de afuera no interesa. Ahora bien, cuando entonces usted le dice que es un residente, entonces le dicen, venga, ya sabe que le graba. Ahora, y usted dice, y le voy a calcular el impuesto. ¿Qué sistema le aplico? Entonces dice, le aplica el renta líquida cedular a un residente. Renta líquida cedular. Oye, y entonces a un no residente, ¿qué le aplico? Le dice, a un no residente le aplica el proceso ordinario del artículo 26 del Estatuto Tributario. Porque usted mire que el no residente, ¿a dónde declara? En el 110. Y si usted observa el 110, no tiene para nada separado como tienen los 10, rentas laborales, rentas de pensiones, rentas de no laborales, rentas de trabajo, rentas de vivienda. Ese no tiene eso, sino una gran masa de ingresos. Entonces, por eso es que le aplica al no residente el formulario 110 y le aplica para determinar el impuesto que el proceso ordinario del artículo 26. Ahora bien, en el caso del residente, entonces, ¿usted qué le diría? Listo, ya sé que le grabo, ¿qué sistema le aplico? Entonces, con lo que me dé de base gravable, lo voy a llevar a qué tarifa. Le dice, si va a calcular impuesto de renta, 241. Si va a calcular ganancia ocasional, 314. Si lo que va a hacer es calcularle el impuesto a los dividendos, entonces mire el artículo 242. En cambio, el no residente, entonces dice, le va a calcular el impuesto, aplíquele el de renta, aplíquele el artículo 247. Le va a calcular ganancia ocasional, aplíquele el 316. Y le va a calcular impuesto a los dividendos, aplíquele el 245 y el 247. Entonces, mire la importancia que tiene y el efecto que en el fondo tiene el que usted defina si esa persona natural es residente o no residente. ¿Por qué? Porque no solamente es sobre lo que me van a grabar, sino con qué sistema lo voy a trabajar, porque ese se trabaja con sistema ordinario, este con sistema cedular, y finalmente las tarifas. Mire que son diferentes. Por eso es que yo le digo, mire, este trabajo no lo hace una ayuda renta. Yo quiero ver el empresario colombiano o el contribuyente que sin saber de tributaria y saber todo esto que a usted como contador público le toca aprender, siéntemelo frente a un computador y póngale ahí la ayuda renta a ver si es capaz de hacer la declaración de renta. Créame que se pega, porque cuando le digan, vea, usted es residente o no residente, entonces, pues él se queda nulo. Le tendrá que ir a preguntar a usted y usted sí lo sabe definir si es residente o no residente. Entonces, por eso es que siempre yo le recomiendo, cobre por lo que sabe, más no por lo que hace, para que usted no regale su trabajo, que su trabajo vale, ¿sí? Y usted le ha costado trabajo ir a la universidad y plata y tiempo para ir a regalar su trabajo. Entonces, hay que cobrar por lo que usted sabe, más no por lo que usted hace. Muy bien. Para finalizar este tema de lo que tiene que ver con el gravamen a las personas naturales, desde el punto de vista de si es residente o no es residente, es importante aclarar lo siguiente, que si estamos hablando de una persona natural extranjera, un italiano, un inglés, un alemán, oye, o una sucesión ilíquida que causó él porque vino aquí y se nos murió, ¿sí? Entonces, ¿qué causó? Una sucesión ilíquida. ¿Por qué? Porque la sucesión ilíquida la causa la persona cuando se muere y al momento de su fallecimiento estaba obligada a declarar. Entonces, habrá alguien que declare por él. Por eso se llama sucesión ilíquida. Entonces, si estamos hablando de una persona natural extranjera y de una sucesión ilíquida de causante extranjero, cualquiera de los dos, que no sean residentes, o sea, que cumplan esas condiciones que vimos ahora para ser no residente. Entonces, le dice la ley, ¿y a usted, si tuvo ingresos, le practicaron retención en la fuente? Me dice, ay, sí. Le dice, préstame los certificados.
Con base en los certificados, usted se da cuenta si le practicaron retención en la fuente de las que están estipuladas del artículo 407 al 411. ¿Cuáles son esas retenciones en la fuente? Pues sencillamente las retenciones en la fuente que usted hace cuando hace pagos al exterior por rentas de capital, por rentas de trabajo, por lo que le a los profesores extranjeros, por explotación de películas o de programas de computador, o dividendos y participación. Que cuando usted tiene retenciones de ese tipo y usted siendo persona natural extranjera o sucesión ilíquida de causante extranjero no residente y recibió este tipo de ingresos y le hicieron retención en la fuente, entonces, señor, usted no está obligado a presentar declaración de impuesto de renta y complementario. Bien, usted no está obligado a presentar declaración de impuesto de renta y complementario, tal y cual como se lo manifiesta el numeral 2 del artículo 592 del Estatuto Tributario, que habla de los no obligados a declarar. Ahora bien, para acentuar aún más este concepto, es importante resaltar que la obligación de declarar, oye, la obligación de declarar a una persona natural no residente no nace del patrimonio, sino de los ingresos. O sea, en la medida en que él reciba ingresos, sí estará obligado a declarar. Pero si esos ingresos fueron sometidos a retención de la fuente del artículo 407 contra entonces, no está obligado a declarar. ¿Por qué? Porque la obligación de declarar para una persona natural no residente, ¿de dónde sale? De los ingresos, no del patrimonio. Oye, no del patrimonio. Porque hace mucho tiempo dijo la Corte, si una persona natural, solamente natural extranjera, solamente tiene bienes en Colombia, él no está obligado a pagar sobre renta presuntiva. ¿Sí? Entonces, puntualmente, una persona natural no residente o una persona jurídica no domiciliada que reciba rentas aquí en Colombia, o sea, rentas de fuente nacional, o que no tenga rentas de fuente nacional, ¿sí? Y que habiéndolas percibido, le hicieron retención a la fuente. Entonces le dicen, si usted tiene rentas, perdón, que no perciba rentas de fuente nacional. Si no percibe rentas de fuente nacional, entonces le dicen, usted no está obligado a declarar. Pero si la recibió, óigame bien, en la medida en que no reciba ingresos de fuente nacional, no está obligado a declarar. Pero en la medida que lo reciba por alguna situación, arrendamientos, comisiones, honorarios, en el momento en que lo reciba, le dice, si le hicieron retención en la fuente que le debieron de haber hecho, entonces usted, aún así, no está obligado a declarar. No importa que usted sea extranjero o nacional y aunque posea patrimonio en Colombia, pero si no recibió ingresos o si recibió y se le hicieron retención, no hay problema. ¿Por qué? Porque su situación no nace del patrimonio, sino de sus ingresos. Ahora bien, adentrándonos ya en el tema, en otro tema, y es la realización fiscal de los ingresos, los costos y las deducciones bajo el marco técnico normativo contable. Entonces, analicemos lo siguiente. Resulta que, le decía ahora, esa realización fiscal del ingreso, el costo y la deducción, bajo ese marco técnico normativo contable, es importante. ¿Por qué? Porque es que, le decía ahora, el estatuto tributario, o el gobierno más bien, en la reforma tributaria de la ley de la ley 1819 del 2016. O sea, fue antes de financiamiento y de crecimiento. Entonces, con base en la ley 1819 del 2016, ¿qué hizo? Incluyó en el estatuto tributario un artículo que se llama el 21-1. Trascendental, oígame bien. En mi sentir, trascendental, sobre todo ¿por qué? Porque en mi sentir esto partió el ejercicio de la profesión contable en Colombia. Y ya debo explicar por qué. Entonces, mire, cuando él decide incluir el artículo 21-1 que lo llama marco técnico normativo contable, ¿qué sucede?
que puntualmente ahí en ese artículo dice, vea, si usted me va a calcular el impuesto de renta de una persona que, no es, que esté obligada a llevar contabilidad, dice, si usted me va a calcular el impuesto de renta de una persona que esté obligada a llevar contabilidad, ¿y ahí quién puede estar? La persona natural, porque la jurídica siempre estará, ¿sí? Es una persona obligada a llevar contabilidad por ser persona jurídica, ¿sí? Pero ahí quién puede estar? La persona natural. ¿Habrá naturales que no llevan? Sí, claro, la gran mayoría no están obligados a llevar contabilidad, pero puede haber personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad. Entonces le dice, si usted me va a determinar un activo, caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad de equipo, o me va a determinar un pasivo, una obligación financiera, o una cuenta por pagar, o un proveedor, o cualquier valor por pagar en prestaciones sociales y demás, o usted me va a crear un ingreso de cualquier tipo, un costo o un gasto, si usted me va a determinar un valor de esos en la determinación del impuesto de renta, entonces usted me va a aplicar los sistemas de reconocimiento y medición que trabaja usted en las normas de contabilidad de información financiera con base en las NIF. Entonces usted me va a aplicar eso, ¿sí? Entonces, cuando me habla de reconocimiento y medición, usted me dice, eso se lo digo ¿por qué? Cuando usted, yo como ley tributaria, lo remita allá. Y usted le dice, utilíceme para determinar esos activos, ingresos, costos y gastos. El sistema de reconocimiento que usted utiliza en la contabilidad. Entonces, ¿cuándo? Cuando yo lo remita ya directamente, expresamente allá. Por ejemplo, cuando se trata de valorar los inventarios. Entonces, ¿qué es lo que le dice hoy? Le dice, el inventario se presenta, óigame bien, al costo. Y entonces, ¿qué le dice? De acuerdo con las normas de información financiera. Entonces, la valoración del inventario. Entonces le dice, esos sistemas para usted valorar el inventario, que son promedio ponderado, método de identificación específica, que el famoso primera sin entrar, primera sin salir, ¿sí? O FIFO que llaman porque el LIFO no lo aceptan. Dice, si usted me va a hablar del inventario, pues hágalo de acuerdo con las normas de contabilidad e información financiera con base en la NIF. Ya no se ponga a ver aquí en el estatuto tributario, ¿qué le digo yo? ¿Cuáles son los métodos para valorar el inventario? No, señor, usted los tiene en la contabilidad. O los sistemas para establecer el costo de ventas. Entonces, por ejemplo, le digo, ¿cuál utilizo? ¿El inventario periódico o el inventario permanente? Le dice, mire a ver qué le dice la norma de contabilidad y utilíceme el que más le convenga a usted, pero me lo aplica de acuerdo con las normas, el que disponga sus normas de contabilidad e información financiera con base en la NIF, si usted está obligado a llevar contabilidad. Y cuando yo no regule la materia, también haga eso, lo que diga la contabilidad. Oye, haga lo que diga la contabilidad en cuanto a devoluciones, en cuanto a rebajas y en cuanto a descuentos comerciales. ¿Por qué? Porque dicen, cuando no regule la materia, ¿qué es eso? Cuando el estatuto tributario no diga qué hacer con las devoluciones, rebajas y descuentos. Y usted va a buscar y él no dice qué hacer con eso. Entonces usted va, ¿a dónde? A las normas contables de información financiera con base en la NIF. ¿Y qué le dice? Pues si es un ingreso, es un descuento comercial en un ingreso, el menor valor del ingreso. Si es en un costo, el menor valor del costo. Si es en un gasto, el menor valor del gasto. Y ahí es donde usted comienza a ver que esto cambia un concepto que nos enseñaron en contabilidad cuando nos enseñaron contabilidad. Y era que nunca se podía debitar un ingreso y nunca se podía acreditar un costo o un gasto. Pero ahora usted está viendo que la norma internacional lo permite y la tributaria le dice, haga lo que diga la contabilidad. Cuando yo lo remita expresamente allá o cuando yo no regule la materia. Haga eso. Ahora bien, usted me diría, Sergio, entonces, ¿qué pasa si yo voy a declarar el impuesto? Le dice, para eso existe lo que le voy a mencionar. En un determinado momento, la ley tributaria le puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque cuando usted le dicen, haga lo que diga la contabilidad o lo que digan las normas de contables, entonces usted dice, no, pues entonces la contabilidad ya es igual a la tributaria o la tributaria es igual a la contabilidad. Pues, ¿cómo le parece que no? ¿Cómo le parece que no?
¿Por qué? Porque ella, la ley tributaria, ¿qué dijo? Yo con base en la ley, el artículo 4 de la ley 1314 del 2009, le vengo a decir que yo como ley tributaria le puedo disponer en cualquier momento, de forma expresa, un tratamiento diferente a lo que acabamos de ver, para los ingresos, para los costos y para los gastos. Ya no va a ser lo que remita hacia la contabilidad, ni a lo que yo no regule la materia, sino que usted va a hacer lo que yo le diga. Por ejemplo, en el artículo 28 me dice, yo le voy a decir allá cuáles ingresos se le consideran realizados fiscalmente. En el artículo 59, yo le voy a decir allá cuáles costos se le consideran realizados fiscalmente. Y en el artículo 105 él me va a decir cuáles son las deducciones o los gastos que se me consideran fiscales para mí. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué esto? Porque es que el estatuto tributario adoptó el famoso devengo o acumulación y eliminamos el famoso concepto de la causación, ¿sí? Devengo o acumulación. La causación era cuando se adquiría el derecho al cobro. No, aquí es en el punto y momento en que se está dando la operación. Le dicen, ahí le cambió su estatuto financiero. Allá no es su estado financiero. Allá no es cuando usted le nacía el derecho a cobrarlo y tal. No, aquí ahora es cuando usted sucede el hecho. Y eso usted lo tiene que reflejar. Entonces, ¿por qué le decía ahora, y rápidamente lo voy a mencionar, que en mi criterio, lo que tiene que ver con la ley 1314 y la ley 1819, para mí partieron el ejercicio de la profesión contable en dos. Uno, porque esa ley 1314 que creó, adoptó las normas internacionales, tanto de contabilidad como de auditoría. Y la 1819, que adoptó el marco técnico normativo contable. Entonces, ¿qué pasó allí? Que eso tiene un impacto contable, un impacto tributario y un impacto de auditoría. ¿El impacto contable cuál es? Que como el gobierno adoptó las normas internacionales, esas sí van a estar cambiando permanentemente y actualizándose permanentemente. ¿Cómo lo hace quién? El estatuto tributario, que se actualiza permanentemente. Entonces le dicen, así como usted vive hoy pendiente de qué artículo del estatuto le cambia con una reforma tributaria, así también viva pendiente cuando le cambia una norma internacional de información financiera, una NIF, para reemplazarle alguna NIC, porque usted vio que han ido desapareciendo las NIC y quedan las NIF. Entonces, ese es un efecto que usted ya tiene que ir pendiente de eso. Por eso, los que manejan el grupo 1 tuvieron que ir pendientes de cómo se aplicaba la NIC 15 de ingresos, la NIC 16 de arrendamientos. No hacía el grupo 2 ni el grupo 3, porque eso no aplica para el grupo 2 ni para el grupo 3, sino para el grupo 1. ¿Sí ven? Entonces, el contador ya hoy tiene que ir pendiente de cuándo le cambia una norma contable. Y estamos pendientes de que cambien las normas de las pymes. ¿Sí? Y las de el grupo 3, pues eso hay que esperar que el gobierno expida otro decreto diferente al 2706, que fue el que lo creó, sí, con la ayuda del Consejo Técnico de la Contabilidad. ¿A dónde está el efecto tributario? Lo acabamos de ver. Que para usted determinar el impuesto de renta, entonces ya tiene que tener en cuenta el marco técnico normativo contable cuando la ley tributaria lo remite expresamente allá o cuando ella no diga nada. Y que si dice algo diferente, como lo dice ahí en ese artículo 28, 59 y 105, entonces usted tiene que observar eso. El devengo, pero que habrá momentos en los cuales ella se aparta de la contabilidad. Y entonces le dicen tributariamente qué hacer. Y finalmente, el efecto de auditoría o el impacto de la auditoría. Porque resulta que cambiaron las normas de auditoría, o al adoptar nosotros también las normas contables, adoptamos las normas de auditoría. Entonces, usted mira, entonces, esas son las NIA. Le digo, no, las NIA forman parte de las normas internacionales. Nosotros adoptamos las normas internacionales de auditoría, pero nosotros las llamamos como las NAI, normas de aseguramiento de la información, ¿sí? Y entonces dentro de esas normas de aseguramiento de la información están las NIA, que son las normas internacionales de auditoría, están las NITA, normas internacionales de trabajo de aseguramiento,
que de obligatorio cumplimiento lo tienen que observar los revisores fiscales, porque son para trabajos de atestiguamiento. Las NISR, normas internacionales para servicios relacionados, y las normas NTR, las normas de trabajos o encargos financieros puntuales. Pero adicionalmente también están las NIC, de lo que tiene que ver con las normas internacionales de control de calidad del trabajo, que ya usted vio la que la Junta Central de Contadores lo anda pidiendo. Y también están, ¿quién? Las normas de control de lo que tiene que ver con la ética profesional. Entonces, por eso se partió, en mi sentir, la profesión, el ejercicio de nuestra profesión en Colombia. Cambió no solamente. ¿La contabilidad no cambió? No, señor, la contabilidad no ha cambiado, la contabilidad sigue igual. Lo que cambió fue la forma de presentar los reportes. Y cambió, eso sí, la forma de hacer auditoría, porque ahora hay que observar las NAI. Ahora bien, cuando hablamos del reconocimiento, pues obviamente esto no es un foro de norma internacional, pero ahí se lo dejo en su material para que tenga en cuenta que en la norma internacional, entonces hoy tenemos en cuenta, porque la ley tributaria me está diciendo, voy a observar el marco técnico normativo contable, ¿sí? Y en él tiene que ver el reconocimiento y la medición. Entonces tenga en cuenta que usted allá en la contabilidad, usted habla mucho de la probabilidad de que la empresa tenga en cualquier momento un beneficio económico con un elemento que ingrese a la empresa, o un sacrificio económico con un elemento que salga de la empresa, y es cuando está hablando de activos, caso de ingresos, o de gastos o pasivos, en el caso de los desembolsos. Y que también usted en ese elemento está determinando eso a través de qué, del famoso valor razonable o costo de adquisición, y que para usted es muy importante lo que tiene que ver con el control y con la cesión de los riesgos. Y en la medición, pues que usted tiene que hacer una medición inicial cuando hace el reconocimiento y una medición posterior cuando informa estado financiero, ¿cierto? Pero que no todas las empresas están obligadas a hacer información, y a eso donde usted tiene que ver en qué forma tiene que presentar sus cifras. Entonces, así las cosas, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que esto es lo que usted hace contablemente, pero él nos viene a decir ahora, venga, hablemos de la realización fiscal de los ingresos. Y entonces hablemos de ese concepto de llevar contabilidad. Y le dice, yo allá en el estatuto le tengo separado, en lo que tiene que ver con la realización fiscal de sus ingresos, un artículo para los no obligados a llevar contabilidad, dice el artículo 27, y otro artículo para los obligados a llevar contabilidad. Todos dos, obviamente, miden de forma diferente la realización fiscal del ingreso. Entonces, de una vez va quedándole claro, cuando usted tenga una discusión de realización de ingresos, usted tendrá que preguntarle a la persona, venga, ¿de quién estamos hablando? ¿De un obligado o de un no obligado a llevar contabilidad? Porque eso puede tender a confundir. Entonces usted le dice, si estamos hablando de un no obligado a llevar contabilidad, entonces observemos el artículo 27. Si estamos hablando de un obligado a llevar contabilidad, le digo, entonces miremos el artículo 28. Dice, ¿y eso por qué? Dice, vea, por lo siguiente. Porque es que resulta que si esa persona no está obligada a llevar contabilidad, él tradicionalmente, y esto no ha cambiado, óigame bien, esto no ha cambiado, sigue igual, él tradicionalmente sabe que realiza sus ingresos cuando los recibe efectivamente. O sea, cuando se los echa al bolsillo, ya sea en dinero o en especie, que usted le puede pagar en un televisor, en una bicicleta, en un carro, ¿sí? Pero que lo recibe efectivamente. Ahora, la pregunta sería, ¿y qué pasa con los ingresos que él recibe por anticipado? Él dice, no hay problema, solamente se le van a considerar realizados en el año en que se da esa realización. Por ejemplo, a una persona no obligada a llevar contabilidad, que tiene un local comercial. Entonces, le dicen, vea, es que yo me voy para los Estados Unidos, me voy de paseo, me voy para Italia, entonces le voy a anticipar 6 meses de arrendamiento. Entonces le voy a anticipar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y entonces sí, pues si la persona no está obligada a llevar contabilidad, ¿qué va a hacer? A diciembre 31 del 2019, ¿qué declara? De 31 del 2020, ¿qué declara? Pues el ingreso de octubre, noviembre y diciembre. Y en el otro año declarar los otros ingresos, solamente cuando se les realiza. Ahora, ¿hay unas excepciones en el artículo 27? Sí, señor, para los no obligados a llevar contabilidad. ¿Cómo cuándo? Le dice, venga,
Yo le he dicho que su ingreso se le realiza es cuando usted lo recibe efectivamente, pero hay una excepción, en el caso, por ejemplo, de los dividendos. Usted le dice, en los dividendos no va a ser cuando usted lo reciba efectivamente, sino cuando se dé el pago o abono en cuenta en calidad exigible. Ah, vaina, ¿cómo así? Le dice, claro, cuando a usted la empresa que le va a pagar los dividendos le informe que dejó en su contabilidad una cuenta por pagar a su nombre. ¿Y eso qué quiere decir? Que le quedó un pasivo, un abono en cuenta en calidad de exigible. ¿Qué quiere decir? Que usted en cualquier momento puede llegar allá y decir, vea, a mí me dijeron que aquí había una cuenta por pagar a mi nombre por dividendos, vengo a reclamarlos. ¿Sí ven? Y en el caso de venta de bienes inmuebles, entonces ahí se le causará el ingreso. ¿Qué quiere decir? Que si a diciembre 31 del 2019 usted tiene contribuyentes, personas naturales, no obligados a llevar contabilidad, a los cuales les llegó una carta donde le dijo la empresa, Argos o Almacenes Éxito, qué sé yo, le dijo, o Coltejer, le dijeron, vea, diciembre 31 dejamos un pasivo en nuestra contabilidad como una cuenta por pagar de dividendos a su nombre. ¿Qué quiere decir? Ese señor tiene que declarar en el 2019 esos dividendos o esas participaciones, porque se los dejaron en calidad exigible. Ay, no es cuando lo recibe efectivamente, Islardo. No, ahí hay una variación, una excepción. Y también hay otra excepción en la venta de bienes inmuebles. ¿Qué es cuando? Cuando usted los vende. No, es cuando hace la escritura. Entonces le dice, listo, yo puedo haber vendido el activo en diciembre 29, 30 o 31. Ya no había servicio de notaría. Entonces, y usted no podía hacer la escritura. Y tampoco había servicio de registro de instrumentos públicos. Estaban en vacancia judicial. Entonces le dice la ley tributaria, usted me declara el ingreso que haya tenido en esa venta de bien inmueble, sea ganancia ocasional o sea renta ordinaria, me la declara en el año en que usted haga la escritura. Entonces, ¿cuándo hicimos la escritura? No, ahora en el 2020. Le digo, entonces el ingreso es del 2020. Eso hasta el no obliga a la contabilidad y de pronto eso es absolutamente claro para usted y lo he escuchado 50.000 veces. Pero tengo que acordarme del que está ya en su casa, bien juiciosito, escuchando o escuchándome y no conocía esto o apenas le han mencionado esto una o dos veces y él no lo tiene muy claro. Pero venga, vamos a hablar del obligado a llevar contabilidad, ¿sí? Persona natural. Y resulta que ese obligado a llevar contabilidad, ¿qué le dice el estatuto tributario? Artículo 28, óigame bien, ¿qué le dice el artículo 28? Obligado a llevar contabilidad. Entonces le dice, para un obligado a llevar contabilidad, los ingresos se consideran, los ingresos realizados fiscales se consideran los ingresos devengados. Obviamente, para un obligado, le dice el artículo 28 textualmente, le dice, el ingreso realizado o el ingreso se realiza para un obligado a llevar contabilidad cuando lo tenga devengado, o sea, acumulado, o sea, registrado, o sea, que contabilizado. ¿De acuerdo con qué? Con las normas contables de información financiera con base en las NIF. Le dice, entonces usted mismo dice, ah, pero venga, entonces ahora sí la contabilidad es igual a la tributaria. Le dice, no, caca, no es igual, señor. ¿Cómo le parece que hay unas excepciones, unos requisitos y unas limitantes para una serie de ingresos? Dice, ¿cómo así? Dice, sí, por ejemplo, miremos, hay unas excepciones en el estatuto. Dice, por ejemplo, en el caso de dividendos, usted no me puede considerar lo que usted tenga devengado o realizado, que le va a suceder mucho cuando usted se enfrente por allá, cuando tenga que aplicar el método de participación patrimonial. Entonces habrá unos ingresos ¿verdad? Que se muestran como dividendos, o algunas empresas lo utilizan en el sistema de mostrarlos como dividendos. En ese método de participación patrimonial, prácticamente eso es ¿qué? Como un ingreso anticipado. Sí, pero eso es bajo norma internacional. Pero entonces, ¿qué le dijo? Venga, sí, eso es lo que usted tiene en la contabilidad y eso es lo que yo debería tomarlo de mercado, pero hagamos una excepción en el caso de los dividendos. En los dividendos usted me va a aplicar lo que aplica el no obligado, óigame bien, para que no enrede. El obligado, le dice en el caso de dividendos, usted me va a aplicar lo que hace el no obligado en el artículo 27. Y es que él considera realizado su ingreso por dividendos
cuando se lo abonan en calidad exigible o cuando se lo pagan, porque ahí sí lo reciben. Cuando se lo pagan, efectivamente, o cuando se lo abonan en cuenta, pero en calidad exigible. O sea, que dejan una cuenta por pagar a él. Y le dice, y también hay otra excepción, en el caso de los bienes inmuebles. Le dice, yo sé que usted, por norma contable, usted los tiene devengados ya, seguramente, el ejemplo que pusimos ahora. ¿Por qué? Porque, mire, usted está haciendo esto en el reconocimiento. Primero, hay una probabilidad de que yo tenga un beneficio económico asociado con el elemento, porque ingresó a la entidad. Sí, claro, estoy vendiendo un activo y me está entrando una plata por utilidad. Yo puedo medir ese ingreso con un costo o un valor confiablemente, sí, claro, porque tiene un valor razonable, tenía un costo de adquisición y un valor de venta. Le dice, ¿y yo tengo el control del elemento? Él dice, no, ya no lo tiene, porque usted entregó el bien, o se dio los riesgos. Y ese es el ejemplo que le colocaba ahora. Por ejemplo, un obligado a llevar contabilidad. Oigan, un obligado a llevar contabilidad, persona natural. Vendió el bien el 29 de diciembre, 30 de diciembre. Ya no había servicio de notaría ni de oficina de instrumentos públicos. Le entregaron toda la plata, o el 99.9% de la plata del bien. ¿Entregó él el bien? Sí, señor, ya lo cedió el control. ¿Hay probabilidad de un ingreso? Claro que sí. ¿Sí? ¿Lo puede medir confiablemente? Claro que sí. ¿Y entrega la llave de la bodega? Sí, señor, ya entregó todo. ¿Han hecho la escritura? No la han hecho. Entonces le dice, ¿cómo le parece que esa es otra excepción en el caso del obligado a llevar contabilidad? Solamente se considerará ingreso tributario o ingreso fiscal cuando me haga la escritura. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que hay una diferencia entre lo contable y lo fiscal, porque contablemente usted va a mostrar una utilidad. ¿Y eso es correcto? Sí, señor, eso es correcto, de acuerdo con lo que dicen las normas contables de información financiera basadas en la NIF. Eso es cierto. Dice, pero usted me va a mostrar una conciliación entre esos ingresos que tiene contables y los ingresos que no tiene en la tributaria, porque la tributaria le dice, no me muestra el ingreso sino hasta que haga la escritura. ¿Cuándo es la escritura? En el 2020. Entonces, esa es la excepción puntual y que causa una de las mayores conciliaciones entre lo contable y lo fiscal en lo que tiene que ver con esos dos conceptos. Ahora, hay otras excepciones, sí señor, el Estatuto Tributario las plantea y le dice, por ejemplo, los ingresos que se le generen producto de transacciones con o que le impliquen la creación o el cálculo de un interés implícito, eso yo no lo voy a tomar, le dice el estatuto. Yo no voy a tener en cuenta eso. Dice, claro, ¿cuándo pasa eso? Le digo, recuerde, cuando... Y aquí me acuerdo ahora del doctor Oscar Turriaga, cuando les dijo, a los que no les llegó el material de cuando vimos persona jurídica, declaración de renta de persona jurídica, hace unos necesitos ya, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos allá? Que cuando hay un interés implícito, porque obviamente aquí no le voy a hacer todos los ejemplos que vimos allá, pero tienen ya el material porque vimos el seminario. Entonces, ¿cuándo hay interés implícito? Pues sencillamente le dice el estatuto tributario, cuando la entidad, o ¿qué es la entidad? La persona natural que lleva contabilidad. Eso es una entidad para la norma internacional, ¿sí? Porque ya hablas de entidad. Entonces, esa persona natural o esa entidad, si hizo un préstamo, si concede un préstamo a un plazo mayor al de su modelo de negocio, por ejemplo, 90 días para recuperar su cartera, o si no tasó o acordó una tasa de interés para ese préstamo, le dice, me tiene que calcular el interés implícito. ¿Y eso qué es? Pues hombre, que me toca aplicar la fórmula de valor presente, traer valor futuro sobre 1 más I a la N, toda esa cosa, y entonces calculo la cuenta por cobrar y la contabilizo por valor presente. Pero resulta que ahí me queda una diferencia entre valor presente y valor nominal. Entonces me dice, eso es lo que usted va a llevar como interés implícito y me lo va a amortizar en el tiempo. Pues la tributaria le dice, no hermano, yo caca con eso. Yo voy a reconocer es costo de adquisición y valor nominal.
Nada de eso. Nada de lo que usted mida valor razonable y valor presente yo lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, con base en eso se están planteadas las excepciones. Entonces, también cuando hay interés implícito, por ejemplo, en las cuentas por pagar, un proveedor que le venda a usted a mayor tiempo del que usted paga, o con el cual no le cobra una tasa de interés por venderle a 180 días o 200 días y le suelta la mercancía. Entonces, usted tiene que calcular el interés implícito. Entonces dice, la tributaria, yo no tengo en cuenta eso, eso es contable. Otra excepción, cuando usted tiene que aplicar el método de participación patrimonial, decimos ahora, ¿qué tengo que generar? Un ingreso, porque en el método de participación patrimonial, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues sencillamente aplicando lo que decía mi profesor de contabilidad, que cuando usted tenía una inversión en otra empresa en la que usted tenía ya el control, porque esto es para esos inversiones en negocios en asociadas, entonces le decía, si usted ya tiene el control, entonces usted tiene que asimilar eso como a una casa de 2 pisos. Lo que se hace arriba, se siente abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si esa compañía donde usted tiene la inversión pierde, usted también pierde y debe reflejar una pérdida. Si esa compañía gana, usted se supone que usted también debe ganar y usted debe reflejar un ingreso. Pero eso es contable. La tributaria le dice, caca, yo no le pongo cuidado a eso. El día que usted venda esa inversión, hablamos. Y en el caso de la medición a valor razonable de instrumentos financieros y de propiedades de inversión, igual. ¿Por qué? Porque hablaron de instrumentos financieros, sobre todo los que son a valor, los que son de tasa variable, acciones, por ejemplo, o propiedades de inversión, un edificio o un lote. Entonces le dicen, en esos casos usted me tiene que reflejar eso a valor razonable. O sea, conseguirse un avalúo donde le diga, en el caso de las acciones, pues no avalúo, pero sí que a cómo se está cotizando, ¿cierto? Valor de mercado. O en el caso del lote o del edificio, pues, ¿cuánto vale ahora? Entonces usted debe reflejar eso en la contabilidad. Un débito al activo y un crédito a un ingreso. Pues la tributaria le dice, caca, eso no es ingreso. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted no venda las acciones o venda el bien. Allá sabremos si usted ganó o perdió. Y allá eso es ingreso tributario o gasto, como sea, o pérdida. También en lo que tiene que ver con la reversión de provisiones asociadas a pasivos. Entonces, recuerde siempre, y este es muy similar a reversiones de deterioros acumulados de activos. Muy similar juega. Solamente teniendo en cuenta que cuando usted hace una provisión, pues crea un pasivo, y cuando hace un deterioro, pues lo que hace es crear un activo disminuyendo un activo. Lo que hace es un activo crédito. Entonces, en el caso de la reversión de provisiones, ¿qué hizo usted con la provisión cuando la creó? Débito al gasto. ¿Crédito a dónde? A un pasivo. Canceló cuentas de rentas y gastos cuando termina el año y la provisión viene ahí de 2 o 3 años. Para reversar esa provisión, ¿qué tiene que hacer? Un débito a la provisión y un crédito a dónde? A un ingreso, que no hay otra forma de traerlo. Entonces ahí mismo le dice la tributaria, venga, cuando tenga reversiones de provisiones, entonces hagamos una cosa. Como allá cuando usted creó la provisión, eso fue gasto y yo no se lo acepté como deducible, ahora cuando usted está reversando el gasto, perdón, el pasivo, que fue la contrapartida, y lo está volviendo ingreso, entonces yo no se lo voy a grabar. Y lo mismo en la revisión de los deterioros. ¿Qué hacen el deterioro? Un débito a un gasto cuando lo crea. ¿Crédito a dónde? A una contrapartida disminuyendo el activo. Por ejemplo, usted tiene deterioro de inversiones, 12.99. ¿Disminuyendo qué? El valor de la inversión. 13.99, deterioro de cartera. ¿Disminuyendo qué? La cartera. 14.99, ¿deterioro de qué? Del inventario, disminuyendo el inventario. Entonces le dice, listo, cuando usted cierre estados resultados, el valor, la contrapartida que la llevó contra el gasto, usted cierra estos resultados y los considera como gastos contables, y resulta que cuando hace la conciliación con la tributaria le dice, ese gasto no es deducible. Entonces no se lo acepto. El deterioro, máxime que él no reconoce, sino 2 deterioros hoy, el de cartera y el de propiedad, planta y equipo a través del artículo 129, obsolescencia. Entonces,
Si yo traigo un deterioro de hace 2 años, o que creé hace 2 años, o vengo causando, devengando o acumulando la contabilidad de hace 2 años, y lo quiero reversar, ¿usted qué hace? Un débito a la 12.99 o a la 13.99 o a la 14.99. ¿Y un crédito a dónde? Al ingreso. Entonces le dice, como en el 2 años atrás, no le acepté el gasto cuando creó el deterioro, usted no se lo detecté como deducible, ahora ese valor que usted está llevando como ingreso, no se lo voy a grabar. Usted lo va a llevar como no grabado. Otra excepción, cuando yo tengo que ver algo con ingresos que deban registrarse en el ORI. Entonces le dice, habrá ingresos que usted me tiene que llevar al ORI. Por ejemplo, cuando usted hace una revaluación de propiedad, planta y equipo. Entonces, cuando usted utiliza el método de revaluación, usted lleva ya una cuenta a la 3805, un valor, ese valor que se llama superávit por revaluación. Ese superávit por revaluación es una cuenta del patrimonio que usted debe representar en el ORI. Recuerde que el ORI no es una cuenta. El ORI es una representación de una cuenta del patrimonio, la 3805, superávit por revaluación. Entonces, ese ingreso que usted mostraría ya en el ORI, porque recuerde que el estado de resultados hoy tiene dos. O usted tiene estado de resultados, o tiene, ¿y qué tendría? ER, solamente estado de resultados. ¿Y qué es eso? Ingresos, costos y gastos de la operación. Pero si tiene una cuenta en el patrimonio, en la 3805, que le obligue a presentar eso en el ORI, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya no el ER, estado de resultados, sino el ERI, estado de resultados integral, que es el estado de resultados y debajo el ORI. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene que mostrar eso en el ORI, entonces le dice, eso no es ingreso y no se lo voy a grabar ahora, porque eso es una vaina que usted tiene ahí creada como cuando hacían anteriormente las valorizaciones, débito a las 19 valorizaciones y crédito para superar por valorizaciones. Y eso nunca lo ha considerado la tributaria como fiscal. Dice, no, eso es problema suyo, hermano, eso no es fiscal. Yo no le voy a grabar eso sáquelo. Entonces, lo mismo me están diciendo aquí con el ORI. Como eso es una cuenta, una vaina que usted creó por una revaluación, ahí no hay un ingreso todavía. Yo no le puedo grabar todavía una vaina que usted no se ha ganado. El día que usted venda esa vaina o realice esa vaina, allá sí haga lo que dice mi querido y adorado amigo y un sabio en normas internacionales después de Samuel Mantilla, es el doctor Luis Henry Moya Moreno, ¿sí? Que es incluso miembro del Consejo Técnico de la Contaduría, dice, ahí es donde usted tiene y hace reciclaje de las utilidades, porque recicla utilidades, las trae de otro lado para presentarlas, pero el día que venda esa vaina, el día que usted realice eso, ¿sí? Entonces, seguimos. Y otra excepción, ingresos de minoristas de combustible. Recuerde que para el vendedor de combustible, los que asesoran estaciones de combustible, no todo lo que él recibe allá es ingreso. Recuerde que hoy el estatuto tributario le permite una merma del 0.4% por evaporación en el costo y toda esa vaina. Entonces, el ingreso no todo es de él, porque tiene que una participación ahí. Él se gana es un porcentaje como el comerciante. Eso es lo que tiene que ver con ingresos. Ahora, hablemos de la realización fiscal de los costos. Entonces, volvemos a la condición de llevar contabilidad. En la condición de llevar contabilidad, entonces vamos a hablar del no obligado y del obligado. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué sucede? Que también les recomiendo, si usted tiene una discusión desde el punto de vista costos o realización de costos con alguien, dígale, venga, ¿de qué estamos hablando? ¿De un no obligado a llevar contabilidad? Entonces, miremos qué dice el artículo 58. ¿De quién estamos hablando? ¿De un obligado a llevar contabilidad? Entonces, miremos el artículo 59. Porque son totalmente diferentes. Oigan, totalmente diferentes. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y usted no me dijo ahora, Gildardo, que entonces el obligado a todo lo devengado. Sí, pero recuerde que él tiene unas excepciones. Y mire aquí costos, ¿qué es lo que pasa? Realización fiscal de los costos. Entonces le digo, venga, vamos a hablar de un no obligado a llevar contabilidad.
obviamente pues yo ya sé, y esto lo asumo, de que usted ya sabe quién está obligado y quién no obligado a llevar contabilidad. ¿Sí? Bueno, entonces, el no obligado a llevar contabilidad, le dicen, para usted los costos son los que usted pague efectivamente, en dinero o en especie, los que usted pague efectivamente. Y Gildardi, ¿qué pasa con los pagos que yo haya hecho anticipados? Pues igual que los ingresos, solamente se le van a considerar como devengados o acumulados o registrados o contabilizados, perdón, o realizados fiscalmente cuando sea el punto y momento de su realización. Por ejemplo, a usted no le podría decir una persona natural, no obliga a llevar contabilidad, que le diga, vea, tomen en cuenta todo lo que yo he pagado por seguridad social, pero ¿cómo le parece que yo no pagué sino de enero a octubre? Y entonces, pues como usted ve, como eso lo acepta el estatuto tributario, pues tómeme todo el año. Y le dije, no, pues usted no pagó sino de enero a octubre, le tomó de enero a octubre. Noviembre y diciembre usted no lo ha pagado, porque es lo pagado efectivamente como costo, si es que lo puede llevar como costo. Y si los pagó anticipadamente, porque puede que se fue del país o se va a ir del país o se va a ir a pasear y quiso pagar 5 o 6 meses anticipados, le dice, no señor, los que sean del otro año se los toman el otro año y los que correspondan a este año se los toman este año. Bien, ¿y eso ha cambiado? No señores, eso sigue igual. Y usted me estará diciendo, el darle eso es lo mismo, que yo he escuchado muchas veces, digo, perfecto, estamos claros, totalmente de acuerdo. Lo mismo que usted ha escuchado siempre, porque eso no ha cambiado. Pero ¿qué sí ha cambiado? La realización fiscal de los costos de un obligado a llevar contabilidad. Porque en ese caso entonces le dice, venga, allí usted, y se lo dice puntualmente quién, el artículo 59 del Estatuto Tributario, le dice, para los obligados a llevar contabilidad, los costos se consideran realizados cuando están devengados, o sea, contabilizados. ¿De acuerdo con qué? Con las normas contables de información financiera, con base en las MIF. Entonces usted dice, entonces todos los costos contables son iguales a los fiscales. No, le dice la tributaria. Ojo, hay unas excepciones o unos requisitos o unas limitantes. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que hay costos que yo tengo en la contabilidad, le dice. Habrá costos, como pasaban los ingresos, le dice. Habrá costos que usted tiene en la contabilidad como devengados o registrados o contabilizados, que eso es lo mismo, que yo solamente se los voy a aceptar cuando la ley tributaria le diga. Por ejemplo, le dice, yo sé que usted tiene allá reflejado en su contabilidad la pérdida por deterioro del valor parcial del inventario. Le dice, ¿cómo así? Le dice, claro, recuerde que a usted la norma contable le dice, el inventario en la contabilidad a diciembre 31 usted me lo debe presentar por el menor valor entre el costo y el valor neto de realización. ¿Sí? Oigan, el costo y el valor neto de realización. Normalmente el valor neto de realización es igual a ¿qué? Le dice a el precio estimado de venta menos el precio estimado, el costo estimado menos lo que tenga que ver con los costos de transformación. Cuando usted hace esa operación, resulta que el valor neto realizable normalmente siempre es menor que el valor del costo. Entonces, ¿qué pasa? Que usted debe reflejar un deterioro. ¿Cómo lo lleva? Debe la 1499, un crédito y un débito ¿a dónde? A gasto deterioro. ¿Y que hacia dónde se va? Al costo. Entonces la tributaria le dice, esa pérdida por deterioro en el valor parcial del inventario, yo no se la voy a aceptar. ¿Cuándo se la acepto? El día que usted venda totalmente ese inventario y allá hablamos. Entonces le dice, no, pero es que el día que lo venda totalmente, lo voy a tener que vender por menor plata. Si no importa, allá usted me mostrará. Precio de venta, 50. Costo, 70. Y va a ver, y perdí 20. Y le dice, y se lo voy a aceptar. No hay problema, menos que usted me demuestre eso a través de su control en el CARDEX, pero no hay problema, yo se lo voy a aceptar porque siempre le voy a vender es el costo de la mercancía, no le voy a aceptar esos deterioros, ¿sí? Porque es que ahí el gobierno le da miedo que usted le haga lo que hacían
pues no le digo que los que me están escuchando lo hacían, solamente los que no están aquí escuchando, es que de pronto alguna vez lo hicieron. Y era aquella famosa reglita que le aprendimos a los profesores de costos en la universidad, cuando nos decían, usted necesita un costo alto, pues baja el inventario. Entonces, claro, un inventario final chiquito me da un costo alto. Y claro, un costo alto me baja la utilidad y me baja el impuesto. Usted necesita un costo bajito, entonces sube el inventario. Entonces, a mayor valor del inventario, menor costo. Y entonces, si hay menor costo, pues hay mayor utilidad y mayor impuesto. ¿Sí? Pero obviamente sé que eso ya no se puede hacer y por eso era que me enseñó un profesor a mí que alguna vez que porque eso le llamaba juego de inventario, porque uno podía jugar con él. Y no, pero ya no. Bueno, era solamente un apunte ahí. Bueno, entonces, hay otra excepción que tiene la tributaria respecto de la realización fiscal de los costos. Las adquisiciones que generan interés implícito. Por ejemplo, le decía ahora, cuando usted compra una mercancía y el proveedor le dice que le va a dar mayor tiempo al que usted paga. Entonces usted normalmente sus cuentas por pagar las paga 60 o 90 días. Recuerde que ya hay por ahí una ley de la República donde le dice que le colocan un plazo a los proveedores, que los grandes, los pequeños, no sé qué, toda esa cosa y que paguen a 60 días, toda esa cosa. Ya eso va por ley que el pago de las facturas para que no haya contribuyentes que juegan con los pobres personas que viven de eso y le tienen la cuentica y 90 a 120 días. Entonces, amanecerá y veremos que se cumple la ley. Entonces, un proveedor le vende a usted a 180 días o a 200 días y le dice, no, a mí me interesa que usted tenga la mercancía ahí. No hay problema, me paga cuando pueda. Entonces le dice la norma contable, calcúleme un interés implícito. Y vuelve a aplicar la norma de valor razonable, de valor presente, perdón. Al aplicar la norma de valor presente, usted tiene la diferencia entre el valor presente y el valor nominal. Ese valor que le queda es el que usted debe llevar a interés implícito. Entonces le dice, ¿por qué? Porque usted le compró a mayor tiempo y adicionalmente no pacta una tasa de interés. Entonces calcula el interés implícito. La tributaria le dice, caca, eso hágalo contablemente. Yo no acepto eso. ¿Cuándo le acepto eso? El día que usted pague. Allá sabremos con qué fue lo que usted pagó y cuándo pagó, mayor o menor costo. También, cuando se presentan pérdidas por medición a valor razonable de propiedad de inversión. ¿Qué es eso? Pues sencillamente que usted decide llevar al costo una medición a valor razonable de una propiedad de inversión. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Pues esa pérdida por medida de valor razonable, que se le fue abajo, es menor. Entonces, ¿qué hace usted? Pues crédito al activo, porque dice pérdida por medición a valor razonable. Entonces, crédito al activo, el valor razonable, y un débito a dónde, y va a bajar el activo, y un débito a dónde, al costo. Entonces el Estado le dice, no, señor, ese costo no me lo acepto. El día que usted venda esa propiedad definitivamente de inversión, sabemos si es costo o es gasto o qué es, y se lo acepta. Cuando hay provisiones de obligaciones de fecha y monto inciertos, decíamos ahora, el gobierno nunca ha aceptado fiscalmente las provisiones. ¿Yo puedo provisionar hoy con la norma contable de información financiera basada en la NIF? Sí, usted puede hacer provisiones. ¿Eso es correcto? Sí, se puede provisionar. Pero la tributaria le dice, recuerde que yo, desde la ley 174 del año 94, no acepto las provisiones. Por ende, tampoco el gasto. Entonces, ni acepta el gasto, ni acepta el crédito a la provisión o al pasivo. Entonces le dice, eso no es fiscal. Lo que tiene que ver con y demás provisiones, por ejemplo, las de costos por desmantelamiento, restauración o rehabilitación, y peor aún, las de pasivos laborales. No las recibe, le dice, no, señor, yo provisiones no acepto. ¿Qué acepto? Consolidaciones, que vayan contra el gasto. Usted me consolida el pasivo, pero no me lo provisione. Dígame exactamente cuánto le dé a cada uno y eso me lo deja pepito por pepito en su contabilidad y el débito al gasto. Y ahí sí se lo acepto, o el costo. O cuando estoy haciendo actualización de pasivos estimados de provisiones, huelga la explicación, porque lo mismo que le expliqué para la creación de los pasivos, ahora cuando actualizo un pasivo, aplicará igual. Si tengo una provisión y quiero llevarla por mayor valor, pues si no me aceptaron inicialmente cuando genere el gasto en el establecimiento de la provisión, mucho menos cuando lo actualice o lo lleve por mayor valor. En el caso del deterioro de los activos,
salvo los depreciables. Entonces también hablábamos ahora, si tengo algún deterioro que tenga que ver con el costo y lo llevo allá a mayor valor del costo, entonces me dicen, no se lo acepto. Recuerde que el único deterioro que yo acepto tributariamente es el de la cartera y el de los activos fijos depreciables a través del artículo 129, obsolescencia. Ahora bien, aquí juega lo mismo que vimos ahora, pero al contrario, en lo que tiene que ver con el ORI, costos que deban registrarse en el ORI. Entonces, igual, si debemos reflejar un costo en el ORI, o más bien un costo que deba representarse allá en el estado de resultados cuando presente el ERI, entonces me dice, nada que tenga que ver con el ORI me puede afectar la determinación del impuesto por pagar. El ORI lo reconozco el día que usted me lleve eso directamente a un costo efectivamente realizado. Y en el caso de los costos por inventario faltante, eso sí los acepto. Le ruego el favor, se lea el artículo 64, porque allá en lo que tiene que ver con faltantes de inventario, con el famoso 3% que siempre ha autorizado la ley de la sumatoria de las de inventario inicial más las compras, eso se acepta. Los faltantes por inventario en el caso de mercancía obsoleta y que ya ha hecho la liquidación. Esos costos por faltantes de inventario, bueno, que se los lea, artículo 64, en el evento en que usted como obligado a llevar contabilidad le aplique para poder contabilizar o tener en cuenta un mayor valor del costo. Y ese sí se lo aceptarían tributariamente. Ahora, hablemos de la realización fiscal de las deducciones. Vuelve y juega. Y aquí vamos a de pronto ir más rapidito porque parte de los conceptos que vimos en costos se repiten aquí en las deducciones. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de la realización fiscal de las deducciones, vuelve la pregunta. ¿De quién estamos hablando? ¿De un obligado a llevar contabilidad o de un no obligado a llevar contabilidad? Entonces, si estoy hablando de un no obligado a llevar contabilidad, me dice, haga lo que dice el artículo 104. Si estoy hablando de un obligado, me dice, haga lo que dice el artículo 105. Entonces, por lo que le digo, siempre que tenga una discusión, de una vez, para que diluciden y ganen tiempo, dígale de quién estamos hablando, para saber dónde nos ubicamos, leer el estatuto y qué es lo que dispone. Ahora bien, de forma resumida, se lo tengo aquí. Realización fiscal de las deducciones. Entonces le dice, un no obligado a llevar contabilidad. Por eso le decía que se parece mucho a los costos. Ya lo hablamos. ¿Cuáles son los gastos que le aceptan? Un no obligado a llevar contabilidad. Lo que usted haya pagado efectivamente. Y fue lo mismo que le expliqué ahora en costos. Lo que haya pagado efectivamente o que usted lo pagó en dinero o en especie. Porque le puedo haber dicho a un empleado, no tengo para pagarle, lleves esa bicicleta o lleve computador. En el caso de los pagos cuantificados, igual a la explicación que le di en costos. Juega para gastos. Ahora, cuando hablamos de un obligado a llevar contabilidad, entonces me dice el estatuto, en el artículo 105. La realización de las deducciones fiscales para los obligados a llevar contabilidad serán las que estén devengadas o contabilizadas o registradas o acumuladas, como quiera llamarlo, eso es igual, de acuerdo con las normas contables de información financiera con base en la NIF. Entonces vuelve y juega, lo que le he dicho siempre. Ah, entonces eso es igual. No, señor, eso no es igual. En la tributaria hay unas excepciones que las vimos desde hace rato. Excepciones, requisitos ilimitantes. Por ejemplo, le dice aquí, una de esas excepciones es que, le dice el estatuto, habrá unas deducciones en las cuales que usted tenga, a pesar de que las tenga devengadas, solamente se realizarán en el momento en que el estatuto tributario lo indique. Por ejemplo, vuelve y juega las transacciones que generan interés implícito. Si hay alguna transacción que en lugar de afectarme el costo, me afecta es el gasto por un interés implícito, me dice, eso no afecta la tributaria ni la determinación del impuesto. Eso es contable. En el caso de las pérdidas por medición a valor razonable de propiedad de inversión, en el evento en que usted, la pérdida por medición a valor razonable,
no la llevó al costo, sino al gasto, entonces le dice, tampoco se lo acepto como costo fiscal. ¿Eso cuándo se presenta? Pues cuando el activo, en lugar de haberme traído con un avalúo un mayor valor, me trajo un menor valor. Entonces debo reconocer una pérdida por medición a valor razonable de una propiedad de inversión. ¿Qué hago ahí? Un crédito a la 1599, ¿sí? ¿Y un débito a dónde? Al gasto. Entonces me dice la tributaria, no señor, eso no es, será gasto contable, pero tributariamente no hay. El día que usted vende ese activo hablamos. Igual sucede cuando usted lo que hace es provisiones de obligación y fecha de monto incierto como costos por desmantelamiento, restauración, rehabilitación y pasivos laborales, que no llevó al costo sino al gasto, juega lo mismo, le dice. Tradicionalmente yo, desde la ley 174 del año 94, no acepto las provisiones. Y por ende la contrapartida, que es el débito al gasto. Entonces ni acepta el gasto ni acepta la provisión como pasivo. Entonces le dice, eso no es fiscal, eso es contable. Y ahí hay una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Ahora, cuando se presentan actualizaciones de pasivos estimados o provisiones, es igual al comentario anterior. ¿En qué sentido? En que si la provisión no me la acepta y el débito lo llevé al gasto, mucho menos si actualizo la provisión un año, 2 años después. ¿Dónde llevo el débito? Al gasto. ¿Dónde llevo el crédito? A mayor valor de la provisión o al que está en el pasivo. Entonces me dice, yo eso no lo acepto tributariamente. El caso de deterioro de los activos salvo los depreciables, si hay algún deterioro que llevo yo al gasto, acuérdese, los únicos deterioros que me acepta la ley son el de cartera y el de propiedad, planta y equipo a través del artículo 129. Y finalmente, las famosas deducciones del ORI, que ya vimos que nada que tenga que ver con el ORI juega en la parte fiscal. Todo lo que usted registre o refleje en el ORI, producto de una representación de una cuenta del patrimonio, entonces le dice nada que tiene que ver con la tributaria. Ahora, finalmente, para que nos vamos de realización de ingresos, costos y gastos, es importante dejar claro que en el evento, y lo que le dije ahora, los ingresos se declaran, los costos y gastos se solicitan. Como se solicitan, en el evento en que haya un costo o un gasto que no cumpla con los requisitos del estatuto tributario, no me lo van a aceptar. ¿Y qué va a pasar ahí? Que eso me va a generar una diferencia permanente y que por ende eso no me obliga a crear ¿qué? Impuesto diferido, ni trabajar con impuesto diferido. Solamente trabajo impuesto diferido cuando hay diferencias temporarias. Ahora, recuerde, muy importante, el artículo 771-2, procedencia de costos, deducciones, pasivos e IVAs descontables. Artículo 771-2 dice, para que procedan los costos y las deducciones, los pasivos y los IVAs descontables, usted debe tenerlos respaldados en una factura y si no está obligado a facturar, en un documento equivalente, y si la persona no está obligada a emitir ni factura ni documento equivalente, en un documento sustitutivo de la factura. Oiga bien, entonces ahí me tengo que ir a qué? Al decreto 358 de ahora del 2020 que me habló de documento equivalente, de obligados a facturar, no obligados a facturar, todo lo que tiene que ver con facturación electrónica, todo lo que tiene que ver con factura de papel o talonario, todo lo que tiene que ver con el documento equivalente, los requisitos, la numeración, toda esa situación. Hay que leerse el decreto 358, ¿sí? Que algún día le diremos al doctor Turriago que programe una conferencia de este estilo para que hablemos de apuntes sobre facturación. No solamente de facturación electrónica, porque eso ya tiene saturado al mercado y a todo el mundo de escuchar eso. No, solamente no hablamos de eso. Hablamos de quién está obligado a facturar, quién no está obligado a facturar, qué es el documento equivalente, cuáles son los documentos que se aceptan hoy. Me hablarán del POS,
toda esa vaina. Lo que tiene que ver con, en parte, con lo de facturación electrónica, cuándo se considera cumplido el deber de facturar, los requisitos que tiene que tener ese documento equivalente y demás. Bien, pero eso será materia de otra charla. Muy bien. Ahí llevamos ya, arrancamos 4:30 de la tarde. Son las 6:30 de la tarde. Llevamos 2 horas. Me tomo un vasito con agua y seguimos. 5